The Zodiac. The classic unsolved American crime. This is the Zodiac speaking. It's America's most famous cold case. Muy buenas a todos, yo soy Jimena, psicóloga en formación especializada en psicología clínica, y en este canal analizamos a criminales desde una perspectiva psicológica y criminológica, sin morbo ni justificación. Hoy vamos a analizar el caso del asesino del Zodíaco, revisando la información existente para evaluar quién pudo ser este asesino. Comencemos. ...20 de diciembre de 1968... Faltaban 5 días para Navidad. David Arthur Faraday tenía 17 años y estaba en su último año en la secundaria Hogan High School, en Vallejo. Los que lo conocían decían que era un chico tranquilo, inteligente y súper responsable. Le gustaba la ciencia, soñaba con estudiar ingeniería, era educado y muy querido por los profesores. Jamás había tenido problemas con la ley ni se había metido en una pelea. Era un adolescente común y corriente. Betty Lou Jensen, de 16 años, iba a la misma escuela que él. Era alegre, sociable, le gustaba la música y los deportes. Para esa noche era su primera cita oficial con David. Se venían conociendo desde hacía pocas semanas. Las familias sabían y aprobaban la salida, y nadie tenía razones para preocuparse. Después de verse, estuvieron dando vueltas por Vallejo. Visitaron amigos, pasaron por un restaurante y hablaron durante horas. Como hacían muchos jóvenes de la época, decidieron terminar la noche estacionando el auto en un lugar apartado. Eligieron el ensanchamiento de tierra sobre Lake Herman Road, una ruta rural que unía Benicia con Vallejo. El lugar era conocido entre los chicos, ya que no tenía luces, no había casas cercanas, solo campos abiertos, y eso les daba el lugar perfecto para estar solos. La secuencia exacta de lo que ocurre después no está comprobada del todo, pero los investigadores creen que lo que pasó fue algo así. El asesino llegó en otro auto, frenó atrás del de David o pasó de largo para tantear el terreno y dio la vuelta. La balística ayudó a reconstruir el ataque. David bajó del auto y no tuvo tiempo de hacer nada. Recibió un disparo calibre 22 en la cabeza, cerca de la oreja izquierda. La bala le atravesó el cráneo y murió en el acto. Betty Lou Jensen salió disparada del auto intentando escapar en la oscuridad. No llegó lejos, ya que el asesino le dio 5 tiros en la espalda mientras corría. Cayó a unos 8 metros del vehículo y murió pocos minutos después. Por cómo quedó la escena, el tipo no actuó desesperado ni por accidente. Mantuvo la calma y persiguió a la chica que corría por su vida, asegurándose de que muriera. Cuando llegó la policía no entendían nada, ya que no faltaba dinero, ni joyas, ni había señales de abuso íntimo en ninguno de los chicos. No era un robo ni un crimen pasional. Algunos conductores pasaron por ahí esa noche. Unos recordaban haber visto el auto de los chicos, otros haber cruzado algún vehículo extraño cerca, pero con la oscuridad no pudieron ver detalles. Nadie pudo describir al conductor y no había cámaras. Las declaraciones eran confusas y la investigación arrancó prácticamente a ciegas. Los detectives juntaron varios casquillos calibre 22 long rifle. Por las marcas del arma, vieron que era semiautomática. Mandaron las balas al laboratorio y años después esto iba a ser clave para demostrar que este asesino fue responsable de muchos otros ataques. La policía interrogó a familiares, profesores, compañeros, vecinos y exparejas de los chicos. Nadie les conocía enemigo alguno ni amenazas previas. David y Betty parecían haber caído por pura mala suerte en el camino de este asesino, lo que significaba que cualquiera podía ser el siguiente. Y ocurrió la noche del 4 de julio de 1969. Estados Unidos festejaba el Día de la Independencia. Darlene Elizabeth Ferrin, de 22 años, laburaba como camarera en el restaurante Terry's Waffle Shop. Era sociable, carismática y llena de amigos. Esa noche había salido con Michael Renault Megu, un chico de 19 años. Después de dar vueltas por la ciudad, cayeron en el estacionamiento del Blue Rock Springs Park, un punto clásico en donde paraban las parejas. Cerca de las 11:10 de la noche estacionaron. No estaban solos del todo, ya que venía un auto de vez en cuando y se volvía a ir. Michael notó esto, que el auto venía y cada 10 minutos se iba y volvía de vuelta. La última vez que llegó, se estacionó justo detrás de ellos y puso las luces a todo lo que dar para cegar a los chicos. El conductor apagó el motor y bajó del auto despacio y caminó hacia ellos. Michael pensó que era un policía, puesto que era algo común cuando se encontraban con autos mal estacionados. El tipo llevaba una linterna y se las apuntó directo a los ojos para dejarlos ciegos. De la nada, el desconocido sacó una pistola y sin mediar palabra empezó a los tiros. Michael recibió tiros en la cara, el cuello y una pierna.
A Darlene le dieron en el brazo y el torso. El atacante se dio la vuelta y volvió caminando tranquilo a su auto. Todo parecía haber terminado, pero escuchó un quejido. Michael seguía vivo. El tipo dio otra vez la vuelta y se acercó al coche. Con una frialdad tremenda, volvió a gatillar contra los dos para asegurarse de que estuvieran muertos. Después se fue sin prisa, sin robar nada y sin tocar los cuerpos más allá. Milagrosamente, Michael aún así seguía consciente y como pudo, pidió ayuda. Poco después, unos chicos que salían del parque encontraron el auto y avisaron a las autoridades. A Darlene la llevaron al hospital Kaiser Foundation de Vallejo y todavía seguía respirando, pero los médicos no pudieron hacer nada y murió a los pocos minutos. Michael sobrevivió y se transformó en el primer testigo vivo del asesino del Zodíaco. Mientras la policía trabajaba en la escena, saltó la sorpresa. A las 12:40 de la madrugada del 5 de julio, a solo 40 minutos del ataque, sonó el teléfono en la central de la policía de Vallejo. Del otro lado, una voz tranquila dijo: Quiero informar un doble asesinato. Si van a una milla del este de Columbus Parkway, encontrarán un automóvil marrón. Les dispararon con una pistola 9 milímetros. También maté a esos chicos del año pasado. Refiriéndose a David Faraday y Betty Lou Jensen. Y el tipo colgó el teléfono, sin dar un nombre ni explicación. La policía arrastró el llamado. Sabían que había sido hecho de un teléfono público en una esquina de Springs Road y Tulum Street, muy cerca de la comisaría y a unos 5 kilómetros de la escena del crimen, pero cuando llegaron el hombre ya no estaba. La llamada dio vuelta al caso. Por primera vez alguien unía el ataque de Blue Rock Springs con el ataque de Lake Herman Road. Los detectives corrieron a revisar la balística de diciembre del 68, compararon las marcas de balas y era la misma arma. California ya no buscaba a un tipo que mató a una pareja, sino a un tipo que estaba decidido a matar más parejas y más personas. Cosa que ocurrió. La madrugada del 5 de julio de 1969, la policía buscaba a un homicida anónimo que había atacado 2 veces sin razón. Tras el ataque de Blue Rock Springs, los investigadores estaban en contrarreloj. Que Michael Magoo estuviera vivo era una mina de oro, ya que era el único que había visto al atacante, pero las luces lo habían cegado. Aún así, logró dar un perfil que era de un hombre blanco, robusto, de entre 26 y 30 años, con pelo corto castaño, sin barba ni anteojos y ropa oscura. Un perfil muy genérico que no servía realmente para atrapar a nadie. Apenas 26 días después de la muerte de Darlene Ferrin, 3 diarios importantes del norte de California, el Vallejo Times-Herald, el San Francisco Examiner y el San Francisco Chronicle, recibieron sobres calcados sin remitente. Dentro traían una hoja escrita a mano con prolijidad y 1/3 de un criptograma lleno de cosas raras. El autor afirmaba ser el asesino de Lake Herman Road y de Blue Rock Springs, dando datos que la policía jamás había filtrado a la prensa, por lo que era obvio que los datos eran dados por el asesino. Al pie de cada hoja venía un ultimátum. Exigía que sus criptogramas se publicaran en los diarios y si no lo hacía amenazaba con salir y recorrer el lugar para matar personas al azar. Los directores de los diarios armaron un debate. ¿Le damos gusto al asesino o lo ignoramos y nos arriesgamos a la masacre? Finalmente decidieron hacerle caso para evitar problemas y publicar lo que el tipo quería. Su criptograma tenía 408 caracteres mezclados entre letras, círculos, cruces, triángulos y dibujos raros. Al principio de las redacciones pensaron que lo que decía era cualquier cosa, que eran símbolos sin sentido. Pero criptógrafos militares, profesores universitarios, matemáticos y fanáticos de los rompecabezas, hasta el mismísimo FBI se metió y se dieron cuenta de que los criptogramas sí decían cosas. Donald Hardin, un profesor de historia que era fan de los códigos, y su esposa Betty decidieron intentarlo. Descifraron lo que decía el código y lo que decía era lo siguiente. Me gusta matar personas porque es muy divertido. Decía que cazar humanos era mucho más emocionante que cazar animales porque el hombre era el animal más peligroso de todos. Y remataba con esta frase. Aseguraba que las personas que mataba se iban a convertir en sus esclavos en la otra vida. Todo el mundo intentaba ver si tal vez había un nombre de este tipo, pero lo que decía era: no les daré mi nombre porque intentarían detener o retrasar mi colección de esclavos para la otra vida. El 4 de agosto de 1969, el San Francisco Examiner recibió otro sobre más corto. Arrancaba diciendo Dear Editor, y cerraba con un símbolo inédito, un círculo con una cruz en el medio. Abajo afirmaba: This is the Zodiac speaking. Les habla el Zodiaco.
Era la primera vez que usaba ese nombre, que se daba un nombre a sí mismo. Ese círculo con la cruz adentro sigue siendo un enigma hasta hoy. Algunos dicen que es una mira telescópica, como la mira de un arma, y otros creen que más bien es el símbolo de la marca de relojes Zodiac, que es exactamente la misma. Jamás se comprobó si el asesino estaba copiando la mira telescópica o era lo de los relojes Zodiac, y eso sigue siendo un enigma hasta el día de hoy. Cada sobre nuevo era tapa de todos los diarios. Cada símbolo se analizaba con lupa y cada frase generaba teorías conspirativas. Siempre que este hombre enviaba una carta, era publicada en los periódicos por el miedo a que él cumpliera sus amenazas de asesinar a personas al azar. Amenaza que de todas formas terminó cumpliendo. Hasta septiembre de 1969, el Zodíaco parecía tener un manual fijo. Atacaba de noche y elegía a parejas jóvenes. Usaba una pistola, se quedaba 2 minutos y luego se iba. Los investigadores creían que ya tenían el modus operandi, cosa que terminó cambiando. Miles de personas asistían al lago Berryessa, un ensamble gigante en el condado de Napa, a unos 120 kilómetros de San Francisco. A unos metros de la orilla, en una península solitaria, estaban descansando 2 estudiantes universitarios. Brian Calvin Hartnell, de 20 años, que estudiaba Derecho en el Pacific Union College. Sus amigos lo describían como un tipo muy tranquilo y muy buena gente. Y lo acompañaba Cecilia Ann Shepard, una chica de 22 años que era alegre y muy querida. No eran novios, solamente eran amigos que querían pasar la tarde charlando antes de volver a clases. Pasadas las 6 de la tarde, Cecilia escuchó unos ruidos en el bosque. Un tipo bajaba lento por la colina. Al principio no le dieron mucha importancia, pensando que era un turista, pero a medida que se acercaba ya lo vieron mejor y comenzaron a asustarse, porque el hombre vestía de negro completamente. Tenía pantalón oscuro, camisa manga larga negra, guantes y sobre la cabeza tenía una capucha de verdugo y tenía unos lentes de sol para taparle los ojos. En el pecho también tenía el emblema del zodíaco, este círculo con la cruz en medio. Brian se asusta al ver que este tipo se acerca con un arma en la mano. El tipo les habló con calma y les dice que era un preso fugado de Montana, que había matado a un guardia y que necesitaba un auto para escaparse e irse a México. Brian le creyó y le ofreció las llaves de su auto y su billetera, pero el tipo dijo que antes iba a maniatarlos. Sacó unas sogas recortadas y le ordenó a Cecilia que atara a Brian. Después revisó los nudos personalmente y los ajustó todavía más porque Cecilia los había dejado flojos. Cuando los dejó totalmente indefensos, el desconocido dio un paso atrás, metió la mano en el bolsillo y sacó un cuchillo gigante de unos 30 centímetros de hoja. Brian atinó a preguntar: ¿nos vas a apuñalar? El tipo contestó con total sangre fría: sí, y sin más los apuñaló. El primero fue Brian. Le dio 6 puñaladas profundas en la espalda y el torso. Mientras el chico se ahogaba sin poder defenderse, se dio la vuelta hacia Cecilia. Ella empezó a gritar y a suplicarle que pare, pero el tipo le dio igual y la apuñaló 10 veces directo en el abdomen y la espalda. Todo duró un par de minutos. El asesino se robó el auto y lo dejó a unos kilómetros de ahí. Luego se acercó, sacó un fibrón negro y escribió sobre la puerta su símbolo y abajo anotó 3 fechas: 20 del 12 del 68, o sea, la fecha del Lake Herman Road; 4 del 7 del 69, la fecha de los crímenes de Blue Rock Spring; y 27 del 9 del 69, que era el crimen que acababa de cometer. A las 7:40 suena el teléfono de la comisaría del condado de Napa. Otra vez volvía a llamar el Zodíaco diciendo: quiero informar de un asesinato. No, un doble asesinato. Están a 2 millas del norte del cuartel general del parque, en Lake Berryessa. Fueron apuñalados por un hombre. Yo fui quien lo hizo. Y cortó la llamada. Llamada que había salido de un teléfono público enfrente de la misma oficina del sheriff. Cuando fueron a buscarlo, él ya no estaba. Milagrosamente, Brian se salvó. Cuando llegaron los rescatistas, seguía consciente y le dijo a la policía una descripción perfecta, dando la descripción que yo les acabo de decir. Su testimonio fue una joya para la investigación. Cecilia Shepard fue llevada al hospital, pero las heridas fueron tan profundas que lamentablemente falleció el 29 de septiembre, con 22 años. Los detectives no entendían por qué de repente el hombre había cambiado su modus operandi de disparar parejas de noche con una pistola a ahora matarlas a plena luz del día con un cuchillo. Hoy los criminólogos coinciden en que
Al hombre le gustaba el control absoluto y la puesta en escena. No solo quería matar porque sí, sino que también quería hacer un show de su masacre. Y eso también explicaría el por qué enviaba cartas a los medios. El 11 de octubre de 1969, el Zodíaco dio otra muestra que nadie lograba descifrar. La policía había tapizado de patrulleros los parques, rutas oscuras, pero él hizo todo lo contrario. Se metió en el corazón de la gran ciudad y atacó a un taxista que trabajaba de noche. Paul Lee Steen tenía 29 años y se había mudado de Minnesota buscando un futuro mejor. Trabajaba manejando su taxi para pagarse la facultad, con el sueño de recibirse de abogado. Los que lo conocían lo recordaban como un chico encantador, amable y muy buena gente. Esa noche salió a hacer su turno como cualquier otro día, sin saber lo que iba a ocurrirle. Cerca de las 10 de la noche, un hombre se subió al taxi de Paul en el centro de San Francisco y pidió que lo lleven al barrio residencial de Presidio Heights. Cuando llegaron al cruce de Washington Street y Cherry Street, el auto frenó. Todo indicaba que el pasajero iba a pagar y a bajarse, pero en vez de eso sacó una pistola calibre 9 milímetros y disparó directo en la cabeza, detrás de la oreja derecha de Paul, quien murió en el acto. Lo que vino después desconcertó a los oficiales porque el hombre, en vez de salir corriendo, se quedó varios minutos adentro del taxi, le revisó los bolsillos a Paul, le robó las llaves, la billetera y le arrancó un pedazo de tela de su camisa. 3 adolescentes que vivían enfrente vieron toda la secuencia. De inmediato llamaron al 911 y le dieron a la policía una descripción clara. Era un hombre blanco adulto. Hasta aquí venía todo bien, pero la transmisión de radio interna se confundió y por alguna razón empezaron a decir que el sospechoso era un hombre afroamericano. Un error que les costó carísimo, porque minutos después del crimen, 2 patrulleros que pasaban por Jackson Street vieron a un hombre blanco caminando por la vereda. Encajaba perfecto con la ruta de escape, pero como estaban buscando a un hombre afroamericano y este hombre que vieron era un hombre blanco, pues no lo detuvieron, no tenían razones por qué. Años más tarde, uno de los oficiales que estaba ahí admitió que si le hubieran dado la descripción correcta del hombre, él hubiera frenado a este tipo ahí en el acto y lo hubiera detenido, por lo que se perdió la única oportunidad que tuvieron de atrapar finalmente al asesino del Zodíaco. Cuando al fin les corrigieron el reporte, se dieron cuenta de que se les estaba escapando el hombre y cerraron las calles, revisaron por los bosques cercanos de Presidio en San Francisco, pero ya era tarde porque el hombre ya se había ido. A diferencia de los ataques anteriores, esta vez la escena dejó todo para el forense, ya que había muchas huellas dactilares adentro del taxi y por si fuera poco, el trozo de camisa de Paul apareció días después adentro de una carta que mandó a los mismos diarios que ya venía mandando sus cartas. El asesinato de Paul Steen marcó un punto de no retorno, ya que ahora se sabía que este asesino podía matar a cualquier persona, ya no solo parejas, entonces ya nadie estaba a salvo. A medida que las cartas y las amenazas escalaban, el FBI se metió a dar una mano a los policías. No asumieron el mando, pero ofrecieron un soporte técnico, criptógrafos para los códigos, peritos calígrafos para las cartas y análisis de huellas y estudio del lenguaje. Aunque la unidad de ciencias del comportamiento del FBI todavía daba sus primeros pasos, los analistas ya intuían que estaban ante un criminal hiperorganizado, que no mataba por impulso, sino que planeaba cada uno de sus pasos y necesitaba desesperadamente el reconocimiento del público. Los meses pasaban y los llamados no paraban, vecinos denunciando actitudes raras de su familia, sospechosos, tíos, hermanos, exparejas. Todo el mundo ya era señalado como culpable a esos entonces porque la gente estaba histérica. Gracias a los chicos que vieron el crimen en la ventana de Presidio Heights, el famoso identikit del Zodíaco, un hombre blanco de entre 35 y 45 años, robusto, de pelo corto, cara redonda, anteojos de marco grueso, y ese dibujo recorrió todo Estados Unidos, salió en la tele y se pegó en cada comisaría, y sin embargo nadie reconocía al hombre aún así. Después del asesinato de Paul Steen, el asesino del Zodíaco empezó a mandar varias cartas amenazando con armar una bomba y explotarla en un bus escolar, tirando esquemas de detonadores, dibujos y diciendo que iba a matar niños porque era más divertido que dispararle a los adultos. Eso generó obviamente un pánico tremendo en toda la ciudad y en todo el país. Escuelas ya eran vigiladas por francotiradores, los micros eran custodiados por patrulleros y miles de padres estaban aterrados. Jamás apareció ningún explosivo ni atacó a ningún colegio.
por lo que obviamente estas amenazas no fueron más que para asustar a todo el mundo y seguir con su show mediático. El asesino volvió a mandar otro criptograma de 13 caracteres en donde él aseguraba que ahí decía su nombre y que se tardó más de 50 años en resolverse de forma definitiva. Otro de 32 símbolos sobre la ubicación de una bomba que había escondido en algún lugar del país, pero que nunca se encontró. Y el más icónico, después del primero, era el criptograma de 340 caracteres enviado en noviembre del 69. Recién se logró descifrar en diciembre de 2020 por un equipo internacional. Lo que decía era más burlas a la policía y referencias oscuras a la muerte, y que decía que había vuelto a ganar. Hizo referencia a un evento que había ocurrido en el que un hombre había llamado a un programa de radio diciendo que él era el Zodíaco y que pedía hablar con un detective famoso. Luego dijo que se iba a encontrar con este detective para decirle más cosas, pero nunca llegó. Después de esto, el Zodíaco envía su carta en la que dice: espero que tengas muchos fans tratando de atraparme. Ese no era yo en el programa de televisión, lo que trae a colación un punto sobre mí. No le tengo miedo a la cámara de gas porque me enviará al paraíso. Todo lo contrario, porque ahora tengo suficientes esclavos que trabajan para mí. Mientras que todos los demás tienen miedo cuando lleguen al paraíso porque no tienen nada, yo no tengo miedo porque sé que mi nueva vida será fácil en el paraíso de la muerte. Por alguna razón siempre escribía paraíso mal, porque escribía paradise con C cuando se escribe con S. El Zodíaco siempre tenía muchas faltas de ortografía al escribir. Con el tiempo sus cartas comenzaron a volverse mucho más bizarras, como en una carta en la que había dicho que El Exorcista le parecía una comedia extraordinaria. A veces parecía que hacer este tipo de cosas le divertía más que asesinar. Cada carta que enviaba era publicada en los periódicos por miedo a que este hombre cumpliera sus amenazas de matar a 12 personas al azar. En algunas notas llevaba una especie de contador raro, ya que decía Zodiac, o sea, el 7, y decía SFPD, que significa San Francisco Police Department 0. Y ese número que él tenía iba subiendo a 10, 12, 13 y a 37. Nunca aclaró a quiénes se refería. Muchos creen que mentía para agrandarse a sí mismo y otros creen que pudo cometer crímenes que nunca se le conectaron a él realmente. Oficialmente, la cuenta cierra con 5 asesinatos confirmados y 2 sobrevivientes. Todos los demás entran en el terreno de especulación. Pasado 1974, las cartas se cortaron casi por completo. Hubo algunos sobres posteriores muy discutidos y los crímenes se frenaron en seco. Nunca se despidió ni no dijo nada más, simplemente dejó de mandar cartas de un día para otro y paró con sus crímenes de un segundo para otro, lo que también demuestra que era un hombre que mataba por hobby, como hacía por ejemplo Dennis Rader. En este caso hubieron muchos sospechosos, muchas personas que se creía que podían ser el Zodíaco, y el más sospechoso de todos y el que más se apunta a que podía haber sido el Zodíaco era el hombre llamado Arthur Leigh Allen. Durante décadas fue el puesto número 1 de la policía. Nació en 1933. Fue veterano breve de la Marina y maestro de escuela, despedido tras ser acusado y luego condenado por abuso a menores. Vivía en Vallejo, muy cerca de los primeros crímenes. Se sospechaba de él porque en 1971 un amigo suyo llamado Don Chenefey fue a la policía y dijo que Allen le había comentado que su fantasía era matar a parejas al azar, mandar cartas burlonas como el Zodíaco y usar una linterna atada al arma para cazar de noche. Prácticamente describió todo lo que el Zodíaco hacía como si fuera su fantasía. La policía allanó su casa y encontró armas, explosivos, animales embalsamados y un reloj de la marca Zodiac, que es el logo que se usaba en sus cartas. Había demasiadas casualidades juntas, pero empezaron los problemas ya que al cruzar su caligrafía con las de las cartas no coincidían. Sus huellas dactilares tampoco coincidían con las que encontraron en el taxi de Paul Steen y el ADN parcial sacado de los sobres durante décadas tampoco lo incriminó de ninguna manera. Sumado a esto, los testigos no lo terminaban de reconocer y nunca apareció el arma homicida. Lo vigilaron durante años, pero jamás pudieron darle una causa firme. Murió en 1992 sin confesar y sin cargos oficiales. En 2021, un grupo privado llamado The Case Breakers dijo que habían conectado a un hombre llamado Gary Francis Post, fallecido en 2018, mostrando supuestas fotos y cicatrices que coincidían con
con el Zodíaco. El FBI salió rápido a aclarar que este caso sigue abierto y a pesar de las pruebas que tiene este grupo de The Case Breakers, en donde el hombre se parece muchísimo al Zodíaco físicamente, con los testimonios que dieron los supervivientes, además de que en el criptograma que mandó diciendo "mi nombre es", y el criptograma, si tú pones el nombre de Gary Francis Post, se pueden crear cosas y como que encaja. Entonces es como que es bastantes coincidencias, pero aún así el FBI decidió ignorar este caso y decir que no, nada que ver. Si se preguntan por qué nunca se pudo resolver este caso, es porque los crímenes ocurrieron antes de que existiera el ADN forense. Las jurisdicciones estaban peladas y desconectadas. Muchas pruebas de la época se contaminaron o se perdieron. Los testigos mutaban sus recuerdos y el asesino tenía una inteligencia táctica y un factor súper impecables. Básicamente, tanto la época como la inteligencia del propio Zodíaco fue el combo perfecto para que nunca lo atraparan. Hoy en día la tecnología ha hecho mucho. En los últimos años, agencias policiales y laboratorios privados han intentado aplicar técnicas de ADN de contacto y perfiles genealógicos avanzados en los sellos y sobres laminados del asesino. Sin embargo, el gran obstáculo histórico sigue siendo que las cartas fueron tocadas por cientos de personas, periodistas y curiosos, por lo que ya están completamente contaminadas y te puede salir la huella de cualquier persona menos la del Zodíaco. Aún así, hay esperanzas de que algún avance biotecnológico logre extraer la huella que sigue en esas cartas. It's America's most famous cold case. A diferencia de la mayoría de asesinos seriales, el Zodíaco no buscaba únicamente matar. Su objetivo principal parecía ser el de reconocimiento público. Cada homicidio era solo la primera mitad del crimen, ya que la otra mitad ocurría después con las cartas que mandaba, las llamadas telefónicas, los criptogramas, las amenazas, la manipulación de los medios. Lo que este hombre quería realmente era hacer un show y espantar a todo el país. Esto convierte el caso en un objeto de estudio criminológico único, ya que nunca se ha visto algo así. Todo esto combinado con rasgos de delincuentes organizados, con una personalidad profundamente narcisista, manipuladora y hambrienta de atención. Bajo la clasificación clásica del FBI, el Zodíaco encaja casi por completo en el perfil de un asesino organizado. O sea, elegía previamente los lugares, llevaba consigo armas y herramientas, cambiaba de método y arma según la ocasión, escapaba con éxito y eliminaba parte de la evidencia, planeaba sus movimientos en horarios de baja visibilidad o escasa presencia de personas y mantenía el control emocional durante los ataques. Sin embargo, no fue un planificador infalible porque cometió errores, dejó testigos, fue visto por muchas personas, permitió que sobrevivieran varias víctimas claves como Michael Magoo y Brian Hartnell, y esto demuestra que aunque planeó todo muy meticulosamente, no podía controlar todas las variables del entorno, o sea, no era un asesino perfecto. Durante años se popularizó la idea de que el Zodíaco era un genio. Hoy en día la investigación criminológica tiende a moderar esta visión y decir que era inteligente, pero tampoco era Einstein, ¿no? Sus criptogramas utilizaban métodos relativamente simples. El famoso criptograma Z340, que es el que dice yo no era ese en el programa de radio, parecía imposible de descifrar no por una complejidad matemática, sino porque mezcló demasiados sistemas de cifrado y esto lo hizo cometer varios errores. En sus cartas abundaban errores ortográficos, como ya les dije, frases repetitivas y giros poco elaborados. Leer las cartas completamente en inglés como que tiene sentido, o sea, comprendes lo que quiere decir si sabes inglés, pero una traducción literal no tiene sentido porque está medio mal escrito. El narcisismo es probablemente el rasgo más evidente de su conducta. Su autoestima dependía únicamente de la repercusión pública. Cada crimen exigía una respuesta inmediata, en forma de cartas o llamadas. Criticaba a la policía cuando no publicaban sus mensajes completos, demostrando que matar por matar no le bastaba y necesitaba que todo el mundo lo conociera. A la par necesitaba el control. Regía toda su dinámica alrededor del control. Decidía cuándo hablar, qué informar,
qué ocultar, qué decir, a qué periódicos les iba a hablar, qué acertijos mandar, a quiénes amenazar. Él era quien movía los hilos de todo lo que ocurre por más que la policía intentaba adelantarse a él. Aunque no es posible emitir un diagnóstico exacto puesto que no tenemos al hombre y no conocemos su infancia, su vida, quién es, qué experimentó, qué vivió, pero a través de las cartas y de lo que se sabe, podemos ver que es una persona que entra en la categoría de trastorno narcisista de la personalidad y trastorno antisocial de la personalidad. O sea, era un hombre psicópata, porque tenía ausencia de culpa, falta de empatía, mentiras constantes, manipulación, encanto superficial y una fría capacidad de desapego emocional. Pero un rasgo sutil que tenía era el sadismo psicológico, porque disfrutaba más del miedo anticipado que de la violencia. Lo que se nota que más le regocijaba a este hombre eran las cartas que mandaba y el pánico que ejerció en toda la población estadounidense, mucho más que el hecho de matar en sí. Para él matar fue la herramienta que utilizó para infringir miedo, porque obviamente si empiezan a matar gente al azar en donde tú vives, vas a tener miedo. Y eso es algo que él utilizó para propagar aún más el miedo. Sintetizando la conducta observable, el hipótesis criminológico sobre el asesino del Zodíaco sería el siguiente. Un hombre blanco de entre 32 y 38 años en el 69, nacido a finales de los años 20 o mediados de los 30, con una capacidad intelectual ligeramente superior a la media, pero sin ser un genio absoluto. No lo era. Era narcisista, con rasgos psicopáticos marcados, hipervulnerable a la falta de atención, con una intensa necesidad de control. Era organizado, pero imperfecto, con experiencia previa en el manejo de armas de fuego y capacidad para pasar desapercibido en su vida cotidiana. Probablemente tenía un empleo estable, relaciones superficiales funcionales también. Tal vez tenía una familia como Dennis Rader, no lo sabemos. Su motivación sería el poder psicológico, la notoriedad y la construcción de un legado de terror a través de la narrativa pública. Desgraciadamente, lo único que sabemos es que este hombre, lo 100% seguro es que a día de hoy está muerto y murió con la satisfacción de saber que no lo atraparon. Pero espero genuinamente que algún día se sepa quién es, para que por lo menos en el más allá no se quede con la conciencia tranquila. Este es un caso único que nunca se ha repetido. Y por el bien de la población esperemos que no se vuelva a repetir, porque este hombre tuvo una capacidad de manipulación tremenda, que hasta el día de hoy, medio siglo después, sigue siendo una huella imborrable en la historia de la humanidad. ¿Quién fue el Zodíaco?